Muy buenos días, hermanos. Que el Señor me los siga bendiciendo y protegiendo. Vamos a iniciar con una palabra de oración en esta mañana. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, venimos ante tu presencia, Padre, mi Dios, con un corazón humillado, Padre, pidiéndote perdón por los pecados que hemos cometido, mi Dios. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, Padre, oh mi Dios, para que nos puedas ver, nos puedas escuchar, mi Dios. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que hable por medio de mí, mi Dios. Y aquellos corazones que no te conocen, Padre, oh mi Dios, puedan ser confrontados, Padre, de sus pecados y puedan volverse de sus pecados, mi Dios. Oh mi Dios, ten misericordia de ellos, Padre. Gracias, Padre, por esta mañana y por cada hermano que se encuentra en este lugar para compartir y conocer de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar, hermanos, y vamos a dar seguimiento a la serie del libro de Ruth, el Evangelio según Ruth. Vamos a ver hoy el tema de la encrucijada en el camino. Todos aquí estuvimos presentes en la primera enseñanza que se dio, la introducción de este libro. Un libro que, como se decía, yo sé que si yo les pregunto a cada uno, muchos lo han escuchado varias veces, pero cada vez que lo escuchamos nos emociona, porque a pesar de la situación dolorosa que estaban pasando esta familia, al final vemos la luz. Y es un libro que tiene mucho trasfondo, mucha enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a seguir viendo del versículo 6 al versículo 22. Luego de que esta familia intenta huir del fantasma de la muerte, cae detrás de la hambruna y cae precisamente en su poder. Aquella familia sale huyendo de Belén, de la casa de pan, por la hambruna que se presentó aquella vez a buscar refugio en Moab. Ellos pensaron morar provisionalmente y se quedaron unos 10 años o hasta más de 10 años se quedaron en aquel lugar. Algunos miembros de la familia dejan allí sus cuerpos para siempre. Nosotros conocimos en los primeros versículos que el esposo de Noemí y sus hijos murieron en aquel lugar. Y ellos vivieron alrededor de esta sociedad moabita, en los campos, pero lamentablemente no todos lograron salir con vida de aquel lugar. Como hemos visto, la situación en la que Noemí se encuentra a final del versículo 5 es mucho peor que la situación de la que la familia intenta huir al principio. Noemí en ese momento se encontraba con una tragedia tras otra tragedia. Y vamos a iniciar con el versículo 6 y vamos a ver la encrucijada que hubo en el camino con Noemí y sus dos nueras, que fueron estas tres viudas que quedaron con el fallecimiento de sus esposos. Vamos a ver el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Luego de que había pasado hambruna en Belén, ella se da cuenta que Jehová visita a aquel pueblo para darles pan. Es importante recordar que el versículo 1 y el versículo 2, ahora vamos a verlo en sentido inverso. Así como Elimelech decidió ir a Moab tomando una mala decisión, ahora Noemí decide irse, emprender un viaje a Belén, porque ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos, no tiene raíces familiares en Moab, no tiene posesiones, no tiene nada material que la pueda obligarse a quedarse en aquel lugar. Simplemente no tenía nada y ella decide volverse a Belén. Ella se encuentra totalmente desamparada en un país extranjero. Y lo natural era que se volviera a su tierra, donde ella podría avanzar en su tierra natal. Entonces, porque ella oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta es otra de las frases del libro de Ruth, hermanos, que nos señalan la presencia velada,
suprema de nuestro Dios poderoso. Así como Dios les mandó la hambruna a aquel pueblo, así Dios fue a visitarlos para darles pan. Es importante, hermanos, saber que Dios visita a su pueblo para bendecir, para mostrar compasión y traer abundancia, o para probar, corregir o castigar. No solamente esperemos la visita de Dios para una bendición. Es necesario que alrededor de nuestro caminar Dios también nos haga la visita, pero para corregirnos de nuestros malos caminos. Y es importante para nosotros, como hijos de Dios, en nuestros ojos de la fe, que veamos las circunstancias de la vida de este modo. Que a pesar que estemos pasando circunstancias malas, tenemos que reconocer que Dios está ahí. Su providencia está ahí. Nosotros ya hemos estudiado la providencia, el decreto de Dios, y hemos visto que la providencia de Dios nos arropa totalmente a todo el mundo. Y la providencia de Dios lleva a cabo todo, tanto lo bueno como lo malo. Y dice el versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. No había razón pues para demorar la salida. Noemí no tenía nada que la amarrara, hermano. Ella no tenía posesión, no tenía nada. Definitivamente eran pobres. Y más que vemos que ellas salen caminando. Ellas salen de ese lugar sin nada a emprender un viaje. Sencillamente se levantó con su nuera a emprender un viaje que ella no sabía que él le iba a seguir en aquel lugar. Solamente se marchó. Pero cuando Noemí está caminando con sus nueras, van a pasar varios discursos que vamos a ver, donde ella comienza a ver las posibles implicaciones de que Orfa y Ruth la acompañen a la tierra de Belén. Entonces, tres viudas desoladas en un camino que la conduce a qué, hermano. Ellas en ese momento no sabían a dónde iban. Solamente comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Pero Noemí empieza unos discursos en medio del camino y vamos a ver el versículo 8. Y dice así: y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Por eso Noemí toma la palabra y se dirige a su nuera intentando disuadirlas para que ellas no sigan el camino con ellas. En ese momento de encrucijada, ella se detiene para decirle, deténganse hasta aquí, vuélvanse a su tierra, como dice el versículo 8, a la casa de su madre, y que el Señor tenga misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Aquí hay algo poderoso. Noemí hubiera podido decir que el Dios de Moabita, en aquellos momentos se llamaba Quemos, tenga misericordia de ustedes por respeto a sus nueras, porque ellas son de Moabita. Y Noemí era la extranjera en aquel momento, en aquel lugar. Pero Noemí menciona el nombre personal de nuestro Dios. Y ella dice que el Señor Jehová tenga misericordia de ustedes, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Hay veces que nosotros usamos la fórmula neutral, que Dios te bendiga. Esta es una palabra que nosotros usamos a veces para no ofender a otro y no mencionamos a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas veces que estamos con personas que están en otro tipo de religión y para no ofenderle no mencionamos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no debe ser así, hermano. Noemí en aquel momento invoca el único Dios verdadero y lo hace con naturalidad, dándonos a entender que era la costumbre en su casa. Esa era su costumbre, a pesar que ella fue extranjera con su familia allá, su costumbre siempre fue invocar al único Dios vivo y verdadero. O conceda a Jehová, versículo 9 dice, o conceda a Jehová, nuevamente Noemí hace referencia a nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, que halléis descanso cada una
en casa de su marido. También es importante, hermano, notar que las nueras emprenden el viaje con Noemí porque esa era una costumbre en aquel tiempo. Las nueras, al casarse con los hijos de su suegra, ellas se comprometían con la familia de su esposo y ellas se sentían comprometidas con su suegra y más que se encontraba viuda, ellas decían no podemos dejarte sola. También en aquella época era de costumbre que cuando yo me despedía de alguien o cuando ellos se despedían de alguien lo acompañaban hasta cierto lugar, hasta llegar al momento de despedirse. Y por eso ellas emprenden el camino con Noemí. Y vamos a ver el versículo 9 que nuevamente Noemí dice, os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí lo que quería es que ellas encontraran descanso casándose de nuevo. Imagínense, ella quería que sus nueras encontraran un hogar estable en la cual pudieran conocer protección, pudieran tener amor, paz, y ella lo asemejaba al matrimonio. ¿Cuánto las mujeres de hoy en día se sienten en paz, se sienten con amor, se sienten en descanso, protegida con su esposo? Y eso es lo que Noemí les dice. Os conceda a Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Pero Noemí pensaba que solamente el futuro de aquellas nueras era en Moab. Ese era el problema que tenía Noemí en aquel momento. Y ella le dice que halléis descanso en cada una en casa de su marido. Recordemos que la iglesia es la esposa de nuestro Señor, Él es el esposo y Él nos va a dar descanso en algún momento. Por eso que Él está preparando moradas para cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a hallar descanso allá. Y ahí es donde se refiere Noemí. De ahí que el matrimonio y el linaje sean de los dos grandes temas de necesidad en este libro que vamos a conocer. Noemí piensa que sus nueras no encontrarán amparo en Belén. Y vamos a ver por qué más adelante ella le hace saber que no deben ir a ese lugar. Luego la besó y ellas alzaron su voz y lloraron. El beso significa despedida. Hoy en día, cuando tú le das un abrazo a una persona, le das un beso, ya es despedida, es que ya se están despidiendo. Y en ese momento vemos que Noemí dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ellas inmediatamente lloran porque se dieron de cuenta que Noemí se estaba despidiendo de ellas. Y la primera reacción que tuvieron aquellas nueras fue llorar. Yo me imagino que lloraban desconsoladamente, la cual quizás indique que de inmediato aceptaron la recomendación de Noemí. Nosotros aquí podemos ver, bueno, cuando ellas lloran, puede ser que en ese momento ellas deciden, bueno, vamos a quedarnos. Pero vamos a ver qué sigue pasando en esta encrucijada. Y vamos a ver el versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero su reacción inmediata fue pausada, hermano. Ellas analizaron, ellas dijeron, no, nosotros tenemos un compromiso contigo, Noemí. No podemos dejarte sola. Nosotros debemos acompañarte a donde tú vayas. Pero viene el segundo discurso de Noemí, donde ella sigue insistiendo de que no vayan con ella. Vamos a ver el versículo 12. El versículo 11, perdón, y dice, y Noemí respondió, volveos, que es la misma palabra que usa en el primer discurso en el versículo 8, volveos, hija mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Este segundo discurso, hermano, le señala toda una serie de objeciones con el fin de hacerle reconsiderar su decisión. En aquel momento las nueras dicen, no, vamos a ir contigo las dos. Pero ella vuelve y le insiste, no deben ir conmigo. Y le va comenzando a dar un poco de objeciones para que ellas no lleguen a ir. Las llama hijas mías. Probablemente el enlace que tenía la suegra con su nuera era hermoso. Era totalmente como si fuera que Orfa y Ruth nacieron de Noemí. Era ya un vínculo muy amoroso.
Noemí se sentía ser madre de ellas y ellas se sentían ser hijas de su suegra. Yo me imagino que en su diario vivir eso era un amor incondicional. Ahí no era que ya no encuentran la protección en su madre, sino en su suegra. Y en este momento estaba pasando así. Ellas se sentían protegidas con Noemí. Ellas se sentían cubiertas con Noemí, a pesar de todos esos consejos que yo también sé que Noemí en su momento les daba cuando los esposos de ellas se encontraban con vida. Pero más adelante, Orfa toma una decisión, hermano. Pero yo digo que no debemos juzgarla porque al final de tantas cosas que le dijo Noemí, ella toma la decisión de regresarse. Probablemente si hubiéramos sido nosotros que estuviéramos en ese lugar, si tú ves que una persona está insistiendo de que no vayas allá, te está dando el por qué no quiere que tú vayas allá, quizá alguno de nosotros también hubiéramos tomado esa decisión de regresarnos. Y Orfa más adelante vemos que decide regresar al campo de Moab. Vamos a ver que Noemí le sigue diciendo a su nuera, ¿para qué habéis de ir conmigo? En primer lugar le plantea una pregunta retórica, hermano, que les indica implícitamente que no les espera ninguna ventaja, no les espera un hogar estable, no les espera ni tener un esposo en aquel lugar. Porque recordemos que en la introducción se nos dijo que los moabitas, para los que estaban en el pueblo de Israel, tenían prohibido convivir con los moabitas. Porque en medio de una hambruna, ellos les cerraron la puerta al pueblo de Dios. Y Dios después prohíbe que el pueblo esté compartiendo con los moabitas. Y ella les dice, ¿qué esperáis encontrar allá? Nadie se va a fijar en ustedes por ser moabitas. Nadie se va a fijar en ustedes. Al menos yo no puedo garantizarles nada, le dice Noemí a sus nueras. Yo no puedo garantizarles nada. Pero si ustedes se quedan en Moab, de pronto puedan conseguir un esposo, puedan encontrar un marido y tener esperanza de reorganizar vuestras vidas. Por eso, en ese momento, Noemí insiste en que sus nueras no la acompañen. Y le hace una pregunta totalmente irónica. Le dice, ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Claro que no. Ya Noemí era una mujer de avanzada edad. Pero ella le habla implícitamente de lo que va a ser uno de los temas cruciales en este libro. En el matrimonio que nosotros conocimos, lo que han leído el Antiguo Testamento en Levítico, vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 25 del 5 a 10, que de esto es de lo que trataba Noemí decirle a sus nueras. Vamos a ver el por qué ella le dice, no van a conseguir marido en Belén. La esencia de esta ley era la siguiente. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán, y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de sus pies y le escupirá en la cara. Y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa de la sandalia quitada. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 10. Probablemente Noemí se refería a esto. Le decía, yo no tengo tampoco parientes en Belén que puedan ser su esposo.
Mis 2 hijos era lo único que tenía, mi esposo era lo único que tenía, y ya no hay descendencia en mí. Vuélvanse a Moab para que consigan marido allá. Y vamos a ver el tercer discurso de Noemí, el versículo 12. Ella vuelve e insiste, volveos, hija mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hermanos, esto es increíble. Noemí se ve a sí misma como alguien que no tiene nada que ofrecer. La amargura que tenía Noemí en ese momento, el desagrado, se puede decir, la desilusión que tenía Noemí en ese momento la tenía totalmente cegada. Ella pensó no darle o no ofrecerle nada a su nuera, pero sí tenía algo importante, que era el conocimiento de la palabra de Dios. Era el conocimiento del único Dios vivo y verdadero, y era la necesidad que tenía Orfa y Ruth en ese momento. Pero Noemí, por estar en amargura, no veía eso, que podía enseñarle a sus nueras el conocimiento del Dios vivo y verdadero. No era, la mayor necesidad de ellas dos no era casarse de nuevo, hermano. Hermanas, aquellas o jóvenes, su mayor necesidad no es casarse de nuevo, o casarse. Su mayor necesidad es refugiarse en el Dios poderoso. Su mayor necesidad es estar bajo la sombra del Omnipotente. No es buscar marido. Y la mayor necesidad de estas mujeres era tener a un Dios como el Dios de Noemí. Y dice el versículo 13, ¿habéis vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hija mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí sabía que lo que estaba pasando era por decisión de Dios. Ella no le faltaba conocimiento, ella tenía el conocimiento. Ella sabía que lo que estaba pasando era por decisión de Dios. Pero Noemí estaba tan ofuscada, hermano, en su decisión que ella no podía verlo, lo que Dios estaba haciendo en un corazón que más adelante vamos a ver. Noemí estaba tan enojada, enojada no tanto, amargada, estaba que no quería saber de nadie, que no veía la bendición de Dios en su vida. Dios había hecho un pacto con Abraham, prometiéndole que él y su descendencia serán benditas toda la familia. ¿Cuántos recordamos eso? Pero Noemí está conectando la seguridad de Orfa y de Ruth con los moabitas. Imagínense, ella sabiendo, teniendo conocimiento del Dios Todopoderoso, le dice a su nuera, ustedes van a encontrar descanso en Moab. Y no era así. Ella no iba a encontrar ese descanso allá. Y más que ella estaba pasando por una situación, hermano, angustiosa. Yo no sé aquí cuántos han pasado una situación angustiosa. Y va a llegar el momento, hermano, porque cuando se nos muere un familiar que esté al lado de nosotros, eso duele, hermano. Eso duele. Duele mucho. Y en ese momento, en esa situación, llega el momento que tú no quieres saber de nada. Llega el momento que tú te ciegas, que no ves la bendición de Dios. Pero, hermano, nuestro Dios es bueno y fiel, a pesar de lo que estemos pasando en estos momentos. No permitamos que el dolor determine nuestra situación. Debemos elevar nuestra mirada al Dios que está sentado en su trono, al Dios que está llevando su providencia para su gloria y honra y bendición de su pueblo. Aunque en estos momentos nosotros no entendamos lo decretado que Dios ya tiene para nosotros, ya nada va a cambiar, hermano. Lo que no va a pasar mañana ya está decretado. Ya nada va a cambiar. Nosotros no podemos cambiar nada.
donde nosotros vamos a morir ya está decretado. El día que vamos a morir ya está decretado. Ya nosotros no podemos cambiar nada. Solamente debemos estar tranquilos, descansar en la voluntad de Dios. Pero en cualquier lugar, hermano, en cualquier caso, Noemí insiste en que el futuro de Ruth y Orfa en ese momento era volverse a Moab. Qué triste que ella en ese momento estaba totalmente cegada. Y vamos a seguir el versículo 14. Pero antes, hermano, ¿por qué Noemí dice, mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Ellas habían perdido a su marido, pero Noemí perdió a su marido y perdió a sus 2 hijos. Y por eso Noemí dice, mayor amargura tengo yo que vosotras. Quizás ustedes puedan reorganizar su vida. Están joven. ¿Qué yo puedo hacer? Yo soy una mujer vieja. No tengo descendencia ya en Belén. De pronto tengo que ir a ver cómo ganarme la vida. No tengo un terreno que me espere. No tengo algo que me espere allá. Pero Noemí le dice, o le da a entender, ustedes están jóvenes. Y como Noemí sabía que los de Israel no podían estar con los moabitas, le dice, vuelvan a su tierra, vuelvan a reorganizar su vida, para que vuelvan a casarse, empezar de nuevo. Porque a Noemí simplemente le esperaba una vejez solitaria, desamparada y pobre, hermano. Eso es lo que ella pensaba en ese momento. Vamos a ver el versículo 14 y dice que ellas alzaron su voz otra vez y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Yo me imagino ese momento, esa encrucijada. Yo me imagino esas 3 mujeres en un lugar paradas hablando, llorando, desconsoladas. 2 mujeres tratando de ir, 2 nueras tratando de ir con su suegra y una suegra tratando de irse sola. Yo me imagino ese momento de dolor. Pero dice que en ese momento Orfa besó a su suegra. Ya vimos que anteriormente el beso significa despedida. Y en ese momento Orfa decide volverse. En ese momento Orfa decide despedirse de su suegra. Pero más Ruth se quedó con ella. Poderoso. Lo sorprendente de esta historia es que a pesar de la incoherencia teológica que tenía Noemí en ese momento, Dios estaba haciendo una obra poderosa en el corazón de Ruth. En su mente. Ruth, la moabita, como lo mencionan los versículos. Ruth, la moabita, que la llevó a tomar la mejor decisión que hoy en día iba a cambiar la historia para siempre. No la historia de Ruth, la historia de todos nosotros para siempre. La historia del mundo para siempre. Hermano, es importante entender la doctrina que menciona este libro. Un compromiso firme y determinado. Ruth se quedó con Noemí. La palabra hebrea, quedarse, significa aferrarse a Noemí. Ruth decide aferrarse no solamente a Noemí. Vamos a ver más adelante a qué Ruth decide aferrarse. Y Ruth se está comprometiendo con el Dios de Noemí. Ruth decide aferrarse con el Dios de Noemí. Vamos a ver versículo 15. Pero Noemí sigue totalmente cegada y les dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ruth, ya se fue Orfa. ¿Qué esperas? Vuélvete tú tras esos dioses. Vuélvete a tu pueblo donde vas a encontrar un futuro. Vuelve Noemí a insistirle a Ruth. Pero respondiendo Ruth, en el versículo 16 dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2.
Ruth hace estas poderosas declaraciones. Estas son una de las expresiones más hermosas que encontramos en este libro. Yo sé que este es uno de los libros que más la sociedad de damas, las mujeres usan para sus estudios. Pero es importante que todos lo usemos, porque este es un libro que marca totalmente, cambia totalmente la historia. Como decía en la primera enseñanza al pastor, es un libro que si no hubiera estado aquí, imagínense, hubiera sido un totalmente descontrol en la Biblia, completa. Pero es necesario que Ruth estuviera aquí. Después de Jueces, antes de 1 Samuel, era necesario que Ruth estuviera ahí para nosotros entender de dónde iba a nacer nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y el trasfondo pagano, idólatra, que tenía Moab, Ruth decide dejarlo a un lado y decide refugiarse al abrigo de Dios. Ahora, ¿qué observamos aquí, hermanos? ¿Qué observamos? Vamos a meternos a la historia. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando yo escucho enseñanza, a mí me gusta meterme, trasladarme a ese lugar. A veces yo estoy escuchando, pero estoy en ese lugar. Estoy imaginándome que estoy en ese lugar. ¿Qué estaba pasando aquí? Ahora que hemos estudiado el libro de la confesión de fe, hemos estudiado muchas doctrinas, hemos estudiado muchas verdades. ¿Qué estaba pasando en este momento con Ruth que decide tomar esta decisión? Estaba pasando que ella estaba siendo llamada eficazmente. El llamamiento eficaz, o podemos verlo como la gracia irresistible en Ruth. Era la gracia irresistible en ella. Y vamos a definir el llamamiento eficaz y la gracia irresistible. Todos aquellos a quienes Dios ha predestinado a la vida y a ellos solamente tiene Él a bien a su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. Ese era el tiempo de Ruth. Ese era su tiempo. Por eso, por su palabra y espíritu de ese estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, Ruth por naturaleza estaba en Moabita, porque era moabita. Estaba en Moab y por naturaleza estaba en ese pecado y muerte. Pero la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvíficamente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Ruth había comprendido las cosas de Dios. Quitándole su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades por su omnipotente poder, predisponiéndolos a lo que es bueno y trayéndolo eficazmente a Jesucristo. De manera que ellos vienen muy libremente. Como Ruth fue a Belén, obligada, fue muy libremente, habiendo sido hecho dispuesto por su gracia. Noemí no entendía lo poderoso que Dios estaba haciendo en el corazón de Ruth, la poderosa obra que él estaba haciendo en el corazón de Ruth. Eso no lo entendía Noemí. Y a pesar de que Noemí le dijo a Ruth, hija mía, ¿quién se va a fijar en ti en la tierra de Israel? ¿Quién te va a redimir? Noemí estaba muy amargada, hermano. Pero Ruth le dice, yo me voy a quedar aquí a partir de este momento. Ya yo vengo de un corazón israelita. Ella era esposa de un hebreo. Ya ella tenía ese corazón. Yo he venido a refugiarme bajo la sombra del omnipotente Dios de Israel. El mismo Dios de Israel en aquella época, hace miles de años, es el de ahora. Y nosotros estamos refugiándonos bajo la sombra del omnipotente Dios de Israel. Y lo increíble de esto, mis hermanos, es que si Ruth naturalmente, humanamente, hubiera escuchado las palabras de Noemí, de pronto no hubiera decidido ir a Belén. Se hubiera quedado en Moab. Porque al final te están diciendo, allá tú vas y encuentras marido rápido. Son del mismo pueblo. Pero acá, ¿quién se va a fijar en ti? Pero Ruth quizás tampoco lo entendía. Su corazón estaba totalmente dispuesto a seguir el Dios de Noemí. Porque era una gracia irresistible en ella. Ella no podía. No es del hombre, es de Dios.
Y también ya Ruth venía con un conocimiento. Acuérdense que la fe salvadora, como una vez explicamos, viene por el oír. Es necesario que escuchemos la palabra de Dios. Es necesario que nos prediquen la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros prediquemos la palabra de Dios al inconverso. Porque la fe salvadora viene por el oír. Y probablemente Ruth, al estar casada con uno de Israel, ellos estando más de 10 años en Moab, ellos tenían reuniones familiares alabando al Señor Jesucristo, alabando a nuestro Dios vivo y verdadero. Y quizás en esos momentos ellos le habían contado cómo Dios había abierto el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco. Quizás también le habían comentado cómo Dios había detenido las aguas del Jordán, cómo Dios lo liberó de Egipto. Ellos probablemente le habían dicho cómo la muralla de Jericó fueron tumbadas. Le predicaron varias veces a Orfa, a Ruth, pero Dios estaba trabajando en el corazón de Ruth. Porque no es de nosotros, nosotros solamente tenemos que predicar. Y esto me lleva al momento cuando Pablo predicó a ese grupo de mujeres y se encontraba en ese grupo Lidia, que me gusta repetirlo. Dios decide abrirle el corazón a Lidia. Y en ese momento Dios decidió abrirle el corazón a Ruth. En muchas ocasiones Noemí y su familia se reunían, quizás cuando comían. Pero Ruth detenidamente decía, algo está pasando en mí. Algo está pasando en mí. Usted sabe que a pesar que ellas estaban en Moab, alrededor de todos esos dioses, ellas pudieran conocer al único Dios vivo y verdadero. Solamente fue por la obra salvadora de Dios. Y en ese momento Ruth había entendido que el Dios de Israel era el único vivo y verdadero. Era el único que se podía confiar. Por eso Ruth había llegado a confiar en ese Dios. Vamos a ver desde el versículo 18. Ahora, esta palabra que dice Ruth, hay muchas personas que la sacan de contexto para el matrimonio. Pero en este momento Ruth se la estaba diciendo a su suegra. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Ruth menciona al Señor Dios. Ella no le importó el Dios de Moab. Ella dice, así haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte me hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermano, usted a una persona que el Santo obra en ella, usted le puede decir misa, pero esa persona va a permanecer fiel en la iglesia. Va a permanecer con una decisión totalmente determinada en seguir los caminos de Dios. Aquello que usted no ven, aquello que usted le hablaron y no ven en este lugar, simplemente porque el Espíritu Santo no ha obrado en el corazón de ellos. Pero aquellas personas que siguen fiel, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, es porque el Espíritu Santo obró en su corazón. No es de nosotros, hermano. No nos sintamos mal. La obra es totalmente de Dios. Él es el que va a hacer que esa persona no se desvíe, como hizo Ruth. Ruth decidió inmediatamente ir a aferrarse a ese Dios de Israel. Ahora que han abierto muchas cosas, han quitado muchas restricciones ya. Muchas personas han vuelto a ir a los centros comerciales. Muchas personas han vuelto a ir a río, a playa. Muchas personas han vuelto a frecuentar todos estos lugares. Pero la iglesia la han dejado al lado. La iglesia la han dejado a un lado. Ahí dicen que no, que por el virus no puedo ir todos los días a la iglesia. Qué triste, hermano. Pero sí pueden ir a un súper todos los días. Sí pueden ir a un centro comercial todos los días. Sí pueden visitar a su vecino todos los días. Pero a congregarse, ahí entonces dice que no pueden ir.
Es importante entender la palabra de Dios. Es importante que ya no vives para ti. Es importante que ahora tú vives para el Dios de Israel. Y tú tienes que estar siempre adorando a tu Dios. Y es importante congregarnos. Es importante. Y dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Se calló. Esto me recuerda a Job. La contraparte de Job es Noemí. Noemí en este momento cayó su boca. Job en su momento, se los mencioné anteriormente, estaba también cuestionando a Dios. Y Dios comienza a decirle, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo hice la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo cerré el mar? Y después le dice, ahora te toca, habla Job. ¿Y qué hace Job? Se cierra la boca, no habla más. En ese momento Noemí no dijo más. Y dice que anduvieron pues, ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿De dónde salió el nombre Mara? Lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, vemos que en Éxodo capítulo 15, versículo 23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Hermanos, ustedes ven que el mundo entero usa la palabra amargada. Usan leyes también que fueron dadas por la Biblia, pero no creen en la Biblia. Hermano, yo le decía a mi esposa, no hay un escritor que pueda escribir tantos libros y que todos vayan enlazados. Y de varios tiempos. Porque lo que escribieron, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribieron de varios tiempos. Habían pasado miles de años y venía otro y escribía, inspirado por el Espíritu Santo. Y todos van de la mano hasta Apocalipsis. Hermano, es poderoso porque esta es la palabra de Dios. Este es Él hablando. Y no hay nadie que haga eso. Eso solamente lo hizo Dios. Nadie puede hacer eso. Y en ese momento, aquel pueblo, aquel ciudad, se conmovió por causa de ella y decía, ¿no es esta Noemí? Cuando estas dos mujeres entran por la calle de Belén, el rostro de Noemí reflejaba el impacto de su aflicción. Yo no sé cuánto han visto personas que uno dice, oh, la ha golpeado la vida. En ese momento Noemí llegó así. Yo me imagino demacrada de tanto llorar. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Yo creo que si Noemí le hubieran quedado uno de sus hijos, se hubiera sentido un poco más fuerte, porque hubiera tenido quien la acompañe. Pero Noemí perdió a sus hijos, perdió a su esposo. Estaba totalmente demacrada. Y todas aquellas mujeres de esas ciudades se decían, ¿es esta Noemí la que salió hace 10 años o más, bonita, hermosa, dulce? ¿Es esta la que acabó de llegar? ¿Cómo ha cambiado su rostro? ¿Cómo ha cambiado su físico? Y dice Noemí, hace tiempo que mi vida dejó de ser dulce. Hace tiempo que mi vida dejó de ser agradable. Y sería más apropiado que me llamen Mara. Y ella le habla así porque ellos conocían Éxodo, conocían todos esos libros. Ellos sabían que Mara significaba amargada. Es mejor que me llames amargada. Pero hay algo poderoso. Porque dice el versículo 20, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es importante notar que Noemí no decía que el destino se había volteado hacia ella. Noemí tampoco les dijo a estas mujeres, he tenido mala suerte. Hermanos, hijos de Dios, ya quitémonos de nuestra boca eso. A veces decimos, este destino me ha golpeado, esta mala suerte que tengo, mira todo lo que me está pasando. No, ese es Dios. Ya estaba decretado así que nos pasara para nosotros. Y Noemí estaba 100% segura que el Dios Todopoderoso seguía sentado en su trono y que todo lo que ella le había pasado y a su familia había sido decretado por Él. Todo había sido decretado por Él.
Y algunos cristianos en momentos difíciles defienden a Dios. Algunos cristianos en momentos difíciles dicen, yo no creo que Dios tenga que ver en esto. Pero eso es antibíblico, hermano. Porque si Dios solamente controlara las cosas buenas o las cosas que salen bien en este mundo, Él no controlaría casi nada. Si Dios solamente controlara las cosas que salen bien, tendríamos que concluir que el montón de cosas que Él no controla, entonces tendríamos que concluir que Dios no controla todo, pues. Y eso es antibíblico. Nunca pensemos eso. Nunca. Porque Dios controla todo, hermano. Y que Él tiene un propósito sabio, justo, bueno, en todo lo que hace, aun cuando nosotros no podamos entenderlo. Hay veces que estamos pasando situaciones muy difíciles en nuestra vida, pero no lo entendemos en ese momento. Estamos como Noemí, pero ese es Dios obrando en nosotros. Y es por eso que terminamos en el versículo 22. Así volvió Noemí en medio de una oscuridad que estaban pasando. Terminamos con una luz en esa oscuridad. Y dice, es por eso, así volvió Noemí y Ruth, la moabita. Nunca se le quita el apellido de Ruth, la moabita. Su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Al comienzo de la siega de la cebada. Qué casualidad, hermano. Pero saben que no es casualidad, es la providencia de Dios. Qué lindo cuando conocimos nosotros el tema de la providencia. Y vimos alrededor de varios versículos que todo lo que pasaba no era casualidad, era la providencia de Dios. La providencia de Dios. No solamente había alimento para ellas en Belén, que significa la casa de pan, sino que llegaron en el momento preciso que era la fiesta de la Pascua, era la siega de la cebada, que no solo cambiaría radicalmente la vida de Ruth, sino la de nosotros, sino la de todo el mundo. Radicalmente cambiaría la historia de todo el mundo. Y mis hermanos, para concluir, ¿qué aprendemos de esta historia? Probablemente algunas de las cosas que yo mencione son pocas, pero si ustedes escudriñan un poco más, pueden aprender muchas cosas más. Probablemente también escuchen esta enseñanza después y sea con otro tipo de enseñanza, porque esto habla de diferentes maneras en nuestra vida. Pero ¿qué aprendemos en esta historia? La amargura produce ceguera espiritual. No le demos lugar a la amargura. A pesar de la desgracia que pasó esta familia, Dios mostró su bondad y su misericordia. Pero ella, por estar amargada, no veía estas bendiciones. A veces por estar nosotros amargados no vemos las bendiciones de Dios. Y es por eso que debemos evitar eso, debemos evitar la ira. Dice que cuando nosotros estamos airados, le damos puerta al enemigo. Es necesario que no estemos mucho tiempo airados. También aprendemos que la obra de Dios tiene un alcance mucho más a fondo de lo que nuestros limitados ojos pueden ver. En este momento nosotros estamos viendo dificultades, pero nosotros no entendemos lo que Dios está trabajando. Está trabajando más a fondo en nuestra vida. Y voy a leer textualmente lo que dice John Piper de este libro de Ruth. ¿Qué diría Noemí si tan solo pudiera ver una fracción de las miles de cosas que Dios estaba haciendo en medio de las amargas providencias que ella estaba experimentando? Y si Noemí supiera que parte de lo que Dios estaba haciendo era conformar una genealogía para el Mesías, que humillaría al mundo, incluyendo una moabita gentil. Y si hubiera podido ver que en Ruth naciera un hijo varón, que sería el abuelo del más grande rey de Israel, y que este rey es David, y que por medio también de el linaje de David iba a nacer el Mesías. Imagínense si Noemí hubiera entendido en ese momento eso. Y probablemente, y bueno, definitivamente, Noemí no leyó Ruth.
no pudo leer el libro de Ruth. Si ella lo hubiera leído ahora, ella estuviera impresionada. Mira lo que yo no veía. Todo lo que estaba pasando. Y aprendemos también que nada ni nadie puede detener los planes de Dios. Y que Él está llevando en estos momentos en personas comunes como tú y como yo. Si, hermano, si usted o yo no queremos trabajar en la obra del Señor, nuestro Dios no se va a preocupar, porque la obra de Él no se va a detener. Su propósito no se va a detener. Y el que Él llama eficazmente, nosotros vamos a recibir la gracia irresistible y nosotros vamos a trabajar en la obra de Dios libremente. O voluntariamente. Qué lindo cuando nosotros deseamos siempre estar en la casa de Dios, siempre estar en la presencia de Dios, como Ruth decidió en ese momento. Y la mayor necesidad del ser humano es venir a refugiarse bajo la sombra del Omnipotente. La mayor necesidad no es tener un mejor amigo, una mejor amiga, un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor suegra o no mejor suegra. Ahora, no es malo, claro que bueno, pero no es la mayor necesidad del ser humano. La mayor necesidad del ser humano es refugiarse bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Y con esto concluyo, hermano. Los planes de Dios, nadie los va a detener. Ellos van a llegar a donde tienen que llegar. Y que Dios tenga misericordia con aquellas personas que no se han vuelto de sus ídolos. Con aquellas personas que han decidido estar en medio de sus ídolos, en medio de sus dioses falsos, y no han podido tener conocimiento del único Dios vivo y verdadero que es el Dios de Israel. Vamos a tener una palabra de oración para terminar con esta poderosa enseñanza. Padre Celestial, oh Padre de la gloria, oh mi Dios que estás sentado en el trono, oh Dios poderoso, gracias Padre por el Mesías, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a esa cruz a redimirnos. Así como más adelante en este libro, Ruth va a ser redimida, así todos nosotros hemos sido redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por este libro, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Oh mi Dios, te pido por cada persona que no te ha conocido, Padre, como Noemí le decía a su nuera, oh Padre, te pedimos misericordia por ellos. Ten misericordia por sus vidas, ten misericordia por sus almas, Padre. No es de nosotros, es totalmente de ti, Padre. Oh mi Dios, ten misericordia de su vida. También, Padre, por cada hermano que se encuentra en este lugar, dejando sus quehaceres a un lado, para congregarse, para dedicar tiempo, Padre. Oh mi Dios, te pido que nos dé fortaleza, mi Dios, para seguir adelante, porque solo no podemos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén